seguimos hablando de salud en Onda Cádiz Televisión y es momento en esta semana de hablar en este caso de psicología. Ya saben que cada 15 días el Colegio de Psicólogos de Cádiz pues colabora con esta casa y de nuevo tenemos que dar la bienvenida a Esther Rodolosí, que viene una vez más a hablarnos de psicología y en este caso vamos a hablar de los conflictos con uno mismo. Esther, muchísimas gracias por venir de nuevo, bienvenida otra vez a esta casa y de nuevo vamos a escuchar tus consejos que yo creo que nos vienen muy bien, Esther. Muchas gracias por invitarme de nuevo, que me apetece mucho venir y compartir un ratito con vosotros. La verdad es que te echábamos un poquito de menos después de tanto tiempo sin vernos y vamos a tratar otro tema totalmente diferente al que tratamos la última vez que estuvimos contigo, Esther, porque vamos a hablar de esos conflictos que tenemos con nosotros mismos, con esas peleas interiores, podríamos decirlo, que no sé si con la pandemia no se pueden agravar. Lo primero que hay que explicar un poco qué son esas peleas, esas confrontaciones que tenemos con nosotros mismos, Esther. Pues principalmente cuando hablamos de conflictos personales, conflictos que tenemos nosotros, ¿no? Como tú bien dices, está relacionado cuando hay un desacuerdo entre lo que está pasando en el medio y en cómo lo vivimos nosotros. Es decir, hay ciertos mecanismos en nosotros en el que no actuamos de una forma pues acorde a lo que estamos sintiendo. Muchas veces porque estamos pensando a lo mejor lo que piensan los demás o tenemos cierta prioridad, ciertas preocupaciones y hace que no nos centremos en lo que nosotros verdaderamente sentimos. Si nosotros verdaderamente actuamos movidos por nuestros deseos y por nuestras necesidades, no vamos a tener conflictos, pero desafortunadamente somos seres sociales, nos relacionamos de forma social y nos cuesta relacionarnos porque siempre ponemos las necesidades de los demás, los beneficios de unos, de otros, y entonces cuando aparecen, pues aparecen los conflictos. Ese es el principal problema, ¿no? Vivimos, como tú dices, en sociedad, vivimos con más personas, vivimos rodeados de opiniones y de diferentes maneras de pensar y uno muchas veces tiene pues ganas de hacer una cosa, piensa de una manera, pero lo que está alrededor suya no piensa igual, ¿no? En este caso no actúa de la misma manera y ahí es cuando empezamos a decir, bueno, ¿qué hago? ¿No? Ese es el principal problema. ¿No? El problema principal es así, cuando pasa algo en el entorno y yo no estoy de acuerdo con lo que está ocurriendo. Entonces, normalmente hay tres formas de enfrentarse a los conflictos. Una es la inhibición, de forma inhibitoria, es decir, que yo no expreso, o también se le conoce como de forma pasiva, ¿no? Yo inhibo verdaderamente mis sentimientos. Normalmente esto ¿por qué lo hago? Esto lo hago porque no quiero preocupar a los demás, porque temo el conflicto, que es una de las causas, ¿no? Como temo el conflicto, pues prefiero no decir mis verdaderos deseos, mis necesidades y priorizo la de los demás. Pero claro, esto a la larga a mí no me hace sentirme bien, incluso mi autoestima a la larga también puede ir deteriorándose, porque claro, si yo pongo por delante las necesidades de los demás a las mías, pues no termino sintiéndome bien, ¿vale? Entonces es una primera forma de enfrentar los conflictos. Otra forma sería pues de una forma que nosotros decimos agresiva, ¿no? O de una forma demasiado impulsiva, ¿no? También se le llama agresiva o impulsiva. ¿Esa cuál sería? Pues esa es que yo pongo por delante mis deseos, mis intereses, olvidándome de los deseos de los demás. Claro, esto también a la larga también me provoca malestar, porque claro, me provoca seguro conflicto. Más que conflicto me provoca desacuerdo, pelea, enfado, porque lo estoy diciendo de una forma imponiendo, ¿no? Cuáles son mis deseos y cuáles son mis necesidades. Y no estoy siendo empática y no estoy teniendo en cuenta las necesidades y los deseos con los que me estoy relacionando o con los que tengo el conflicto. Entonces, al igual que de la forma inhibitoria, de la forma pasiva, esto a la larga también me provoca malestar y también me provoca incluso problemas de autoestima, porque claro, a lo mejor consigo lo que quiero, pero no tengo buenas relaciones con los demás y siempre me queda como un recodo, ¿no? de malestar y de inquietud. Y la tercera forma, que sería la forma más efectiva, la forma más eficaz de enfrentarnos a los conflictos, pues es teniendo en cuenta mis necesidades, pero siendo empática también con las necesidades de los demás, estableciendo un acuerdo, ¿no? Entonces esta es la forma más sana que existe, aunque también tiene sus complicaciones. Sus complicaciones. Eso. ¿Cuáles son esas complicaciones? Pues las complicaciones son sobre todo que cuando nosotros tendemos a irnos a la parte pasiva es porque tememos el conflicto y eso es una parte que hay que trabajar, que no podemos temer ni evitar el conflicto porque el conflicto es inevitable, forma parte también de la naturaleza y del ser humano. Es decir, todos somos seres distintos, somos personas... Cada uno tenemos una manera de pensar en este caso. Ahí, ¿no? Somos personas distintas, somos personas que tenemos distintas necesidades, también estamos en distintos procesos de vida.
Entonces, cuando nos encontramos en algún momento puntual y hay un conflicto, no tenemos que temerle, que muchas veces el miedo al conflicto es el que hace que huyamos de él. Y hay personas que dicen, no, es que yo quiero una vida tranquila, yo no quiero tener conflictos, pero esa no es la solución. No me quiero pelear con nadie. Eso, no quiero pelear con nadie, yo no quiero tener problemas. Claro, pero es que hay problemas que hay que tener, hay que enfrentarse. Entonces, el principal problema es que tenemos que enfrentarnos a los conflictos. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo de una forma sana, de una forma asertiva y de la forma más equilibrada que hay. Pero evitarlo no, porque evitarlo no es la solución. Yo te voy a decir, Esther, todo esto, lo que estás contando, estamos hablando de personas que a lo mejor incluso quieren rehuir de todo lo que es una pelea, relacionarse incluso con otras personas, ¿no? Porque en el fondo uno no quiere entrar en confrontación con nadie y decir, bueno, yo voy a mi aire, yo prefiero no hablar, prefiero no decir, por no molestar, por no... Realmente hay ahí también un problema, como tú dices, ¿no? De autoestima y de esos mensajes negativos a uno mismo, ¿no? Claro, el no enfrentarnos, nos estamos diciendo nosotros que no somos capaces, que no tenemos los recursos suficientes para enfrentarnos a esa situación, y eso pues nos va a hacer sentir inferior, ¿no? Y mina también la autoestima. Entonces tenemos que sentir que somos capaces, que tenemos recursos suficientes para enfrentarnos a los conflictos, solamente que tenemos que hacerlo de una forma la más acertada, no con agresividad, sino intentando llegar a un acuerdo con esa persona y perderle el miedo al conflicto. Que caerle a todo el mundo bien es imposible. Yo cuando a lo mejor en consulta viene alguien y dice, no, yo no, a todo el mundo le caigo bien, digo yo, pues valiente ejercicio y trabajo hace, porque eso es imposible. O algo se está perdiendo ahí, en este caso tu autoestima, porque cuando una persona eres tú y eres honesta con lo que tú estás sintiendo y con lo que tú sientes, es inevitable que te encuentres con alguna confrontación. La verdad es que, como tú dices, no es muy complicado caerle a todo el mundo bien, y si a todo el mundo le cae bien, algo falla, ¿no? En este caso, vosotros como psicólogos, ¿cómo trabajáis con esas personas que vienen con este problema? Porque realmente es un problema de autoestima, es de estos problemas de no quererse enfrentar a una realidad, de caerle bien a todo el mundo es imposible, como tú dices. ¿Cómo el psicólogo ayuda a esta persona? Pues principalmente lo que trabajamos es la parte de la asertividad. Es decir, cuando la persona vemos que evita el conflicto, pues lo que intentamos es eso, intentar que sea una persona pues, que aprenda a expresarse, que no tenga miedo, que vea cuáles son sus recursos, que es capaz de hacerlo. Y hay una característica muchas veces que es curiosa, que las personas que suelen ser pasivas muchas veces aguantan, pero claro, como todo tiene un límite, entonces muchas veces al final se enfrentan a los conflictos pero de una forma agresiva. Que están, las personas que suelen ser pasivas, ¿no? Se mantienen mucho tiempo en esa parte pasiva, yo no quiero tener problemas, yo no quiero tener disgusto, pero claro, llega un momento en que toca su límite, su fibra, como quien dice, su esencia, no puede, explota y lo hace de forma agresiva. ¿Qué pasa? Que ahora ella después se arrepiente de haber gritado, de haber hecho, porque ella no es así, o él, ¿no? Él suele ser una persona que no quiere tener problemas, pero llega un momento... Entonces le enseñamos toda esta parte y cómo tiene que manejar, que tiene que intentar expresarlo de una forma adecuada para no llegar a hacerlo de una forma agresiva o de una forma impulsiva, que al final después también termina arrepintiéndose. Sí, porque estar en desacuerdo con una opinión o a lo mejor no seguir el mismo camino que otra persona no quiere decir que te tengas que enfrentar con esa persona, sino que son maneras diferentes de ver la misma realidad, ¿no? Claro, es que esa es la verdad, la variedad y lo bonito que tiene, ¿no? El relacionarnos con la gente, el pensar que cada uno tiene una forma distinta de ver la vida, el que cada uno, porque depende también del proceso de vida de cada uno, de nuestras experiencias vitales, de nuestra genética, de nuestra herencia, de nuestro contexto familiar. Entonces todos somos distintos. Entonces el aprender a respetarnos, ¿no? y a poder compartir ideas distintas, pues eso nos beneficia mucho más que enfrentarnos. Y Esther, después de la pandemia, después de haber estado en casa, bueno, después de la pandemia no ha pasado la pandemia en realidad, sino después del confinamiento y que nos hemos adaptado a esta nueva normalidad, si se puede llamar así, ¿hay más personas que están sufriendo estos problemas porque estamos ante una nueva normalidad, ante unas nuevas normas, ante una nueva manera de vivir muy diferente a la que teníamos antes? No sé si estos problemas incluso se han agravado. Claro, se han agravado porque, como nosotros decimos, el COVID, el virus, es un estresor. Es decir, llevamos meses con un estresor constante al lado nuestra. Entonces, todos los conflictos que ya teníamos, los problemas, las necesidades, los asuntos del día a día, están magnificados por este estresor que tenemos al lado, ¿no? Que es el COVID, que hacemos lo mismo, pero con esa inquietud.
Por lo tanto, han aumentado los conflictos, han aumentado ya no solo a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel de familia, de amigos, de relaciones. Entonces, por eso es un buen momento para seguir trabajando el tema de los conflictos, porque se han visto aumentados, claro, considerablemente con la pandemia. Esos conflictos, no sé si se refieren muchas veces a lo mejor estoy en la calle y hay una serie de normas o me puedo sentar con 6 personas y alguien dice, no, pues si hay 7 no pasa nada. Y dice, bueno, venga, pues no pasa nada, pero en realidad a lo mejor tú dices, no, sí pasan. Si dicen que son 6, deben ser 6. No sé si esa pelea interior, por esa manera, precisamente son para ajustarse a esas normas o a lo mejor incluso con ese miedo al contagio, ¿no? Claro, eso, le están viniendo muchos conflictos de ese tipo. Bueno, en el tema de las normas igual. Hay gente que lo vive con mucha agresividad, hay gente que el pasivo que pasa, que no hay problema, y a lo mejor pues, se sientan 8 por no decir nada y aguanta un mal rato, cuando él preferiría que fueran 6. Después, entonces todo eso hay que hablarlo, por eso se trabaja mucho la resolución de conflictos y el saber, ¿no? Expresarnos que con empatía, con buena forma, podemos entendernos y nada, no tenemos tampoco que utilizar la agresividad, que también se utiliza mucho y se está viendo mucho últimamente. Es que esto hay que hacerlo así, es que, bueno, vale, pero vamos a intentar hablarlo. ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es la mía? A ver cómo lo solucionamos. Yo creo que has dado la clave. Últimamente yo creo que la gente es demasiado agresiva, ¿no, Esther? No sé por qué, no sé si es el COVID o antes, o esto ya venía de antes, pero sí es verdad que la sociedad está estresada, incluso malas contestaciones entre unos y otros, conocidos o desconocidos. Es curioso, ¿no? Como ahora mismo hay como una falta de respeto entre las personas, ¿no? Sí, la agresividad ha aumentado, en verdad por eso, porque como el COVID es un estresante y el cuerpo cuando se ve en una situación de alerta o en una situación de amenaza, pues lo que hace es como un ataque, ¿no? Normalmente las personas que están respondiendo de forma agresiva es porque se sienten muy amenazadas, no saben gestionar esa emoción o esa sensación de alarma que reciben en su cuerpo y responden de forma agresiva. En este caso habría que trabajar, decir, he sentido esa agresión yo, pero voy a intentar expresarla pues, de una forma más sana, ¿no? De una forma más acorde. Una forma más acorde y sobre todo con buenas palabras, ¿no? Que muchas veces se nos olvidan utilizar las buenas palabras, ¿no? Ahí que intenta trabajar también eso y desde la psicología intentamos transmitir que los buenos tratos son fundamentales. Además, como hemos dicho antes, somos seres sociales, nos vamos a relacionar constantemente en montones de sitios, montones de contextos distintos. Cuanto mejores buenos tratos tengamos, va en beneficio propio y de nuestro entorno más cercano y al final pues de toda la sociedad, ¿no? Esther, antes se me olvidó preguntarte sobre estas personas que tienen este conflicto interior, que no saben a lo mejor enfrentarse a estos problemas o a otras personas. ¿Cuándo es el momento en que ellos tienen que decidir dar el paso e ir a un psicólogo? Porque uno está con esa tensión, porque vive con esa tensión continua. ¿Y cuándo es el momento, si mucha gente está en esta situación, cuándo es el momento de, pues sí tengo que ir al psicólogo, qué me está pasando? ¿Cómo hay que dar ese paso precisamente para poneros en vuestras manos? Pues el paso fundamental es cuando tú ves que esa conducta tuya te está perjudicando ya en muchos niveles. Te está perjudicando a nivel personal, porque a lo mejor estás más apático de lo normal, no haces ciertas actividades que hacías antes, a nivel social, que a lo mejor no tienes ganas de relacionarte con las demás personas, o cuando te relacionas lo haces con angustia, a nivel de pareja o a nivel de familia. Cuando nosotros vemos que esa conducta nuestra ya nos está afectando en muchos niveles, entonces y sobre todo cuando se alarga también en el tiempo, porque a veces puede ser temporal, de una semanita que pasamos mejor, ¿no? Hay semanas que son peores y dices, bueno, ya he pasado la semana, ya puedo, pero si vemos que se perpetúa en el tiempo y que yo por más que intento, hago cosas y esto no se soluciona, pues entonces es el momento de buscar ayuda, que la psicología llama en Cádiz muy buenos profesionales, la verdad que tengo muy buenos compañeros que se trabaja muy bien, ¿no? Todo el tema de la asertividad y de la solución de conflictos y bueno, y de todo, ¿no? En general. Y lo importante es que tiene solución, que hay que tratarlo y que tiene solución. Claro, y además tiene solución y es de las más, de todo el mundo dentro de la psicología, de todos los trastornos y eso, el tema de la asertividad, de las habilidades sociales, se trabaja muy rápido, es simplemente tener disposición de aprenderlo, de hacerlo y de tener constancia y de tener esas ganas de vivir más tranquilo y vivir mejor. Pero tú has dicho, yo creo que cosas muy importantes, que no se puede contentar a todo el mundo, no se puede, aunque te lleves bien con la gente, pero no se puede decir a todo que sí, porque al final uno no se está realizando con uno mismo y tampoco se puede caer bien a todo el mundo, se puede pretender caer a todo el mundo porque cada uno tenemos una personalidad y nos tienen que aceptar como somos, ¿no?
Eso, así, así, es decir, cada uno tiene una forma de ser distinta y ahí va la belleza de la persona, ¿no? De que cada uno no tenemos que ser todos iguales, cada uno es distinto y tenemos que aprender pues a respetarnos y a vivir bien en sociedad. Y si además, como digo yo, si a uno no le gusta como soy yo, es que a lo mejor tampoco nos tendríamos que llevar tan bien, ¿no? A lo mejor hay esa disparidad de pensamientos o de formas de ser que no todo el mundo, eso es como las comidas, ¿no? Que hay comidas que te gustan más, comidas que te gustan menos, pues las personas también, ¿no? No quiere decir que te tengas que enfrentar a la gente, pero sí es verdad que es necesario mostrar cómo uno es y bueno, y sobre todo quererse a sí mismo, ¿no? Que yo creo que es fundamental en lo que estás contando, en que la persona se quiera a sí misma. Eso es fundamental. Y también es interesante lo que has dicho, que podemos llevarnos bien con alguien aunque no tengamos las mismas ideas, que eso también es importante saberlo. Podemos ser muy diferentes, pero podemos llevarnos bien, porque si nos respetamos, ¿no? Podemos tener opiniones distintas de una misma situación o de lo que sea, pero podemos llevarnos bien porque estamos a gusto en compañía. Sí, que realmente lo que te importa es la persona, no lo que piensa, ¿no? Claro, si tú ves que le dices tú, bueno, aunque tenga esa forma de pensar, tampoco me afecta tanto a los valores, pues podemos llevarnos bien, ¿no? Y yo creo que además el confinamiento, con eso de estar tanto tiempo en casa, más de uno, pues no lo ha sentado demasiado bien y yo creo que ahora que empezamos a socializarnos de nuevo, esperemos que no tengamos que confinarnos otra vez, pero por lo menos socializarnos un poquito más, pues también es momento para vernos a nosotros mismos, ¿no? De saber cómo somos, de lo que queremos y lo que queremos también dar a los demás, ¿no? Sí, como bien has dicho, el confinamiento da lugar a eso, a una introspección, a pensar en nosotros, y ahora que estamos retomando, aunque ya llevamos unos meses, extraños, por eso, y por eso aumentan los conflictos, porque está siendo todo tan raro, las normas, nos gusta, no nos gusta, protestamos, entonces ya que tenemos tanto conflicto y este estresor constante que es el COVID, ¿no? Pues ya que tenemos esta situación, vamos a ser conscientes, vamos a ser realistas de lo que tenemos entre manos y vamos a intentar pues solucionar todos los conflictos, los problemas que nos vayan viniendo de la forma más asertiva posible, teniendo empatía, pensando en los demás y en nosotros mismos también, porque al final yo siempre digo una frase que me gusta mucho decir, que la mejor manera que tenemos de cuidar a los demás es cuidándonos a nosotros mismos. Entonces, si yo quiero que mi familia, mis amigos y todo el mundo esté bien, pues tengo que cuidarme yo, entonces voy a trabajar yo en mis conflictos, voy a trabajar yo el aprender a relacionarme de forma asertiva, el ser empática, y así poco a poco se va extendiendo a que todo mi entorno pues también esté bien. Esther, muchísimas gracias por tus consejos y sobre todo por la gente que esté en casa y que nos esté escuchando y viendo en esta tarde, porque yo creo que mucha gente en casa se siente a lo mejor así, que quiere contentar a todo el mundo o no quiere meterse en conflictos y que de vez en cuando no es poner una mano sobre la mesa, ni mucho menos dar una palmada, pero sí decir, bueno, yo pienso esto, ¿no? O yo quiero esto, o me gustaría, o simplemente el decir me gustaría esto, que sepa que hay una solución y si no se sabe cómo expresarlo, estáis vosotros los profesionales que le podéis poner en ese camino tan necesario para quererse a sí mismo y que lo quieran los demás como son, que yo creo que es muy importante. Así, que aprendamos a expresarnos, que cada uno aprenda a expresar sus deseos, sus necesidades, que eso es sano y es muy beneficioso. Que expresarse no es imponer, que también hay que eso, porque al pasivo hay que aprenderle a que se exprese y al agresivo a que sepa expresarse sin ira y sin rabia, que hay que hacerlo todo con asertividad y con empatía hacia los demás. Sí, que últimamente la gente yo creo que impone demasiado, ¿no? También. Claro, por eso hay que trabajar esas dos partes, la parte pasiva hay que sepa expresarse y las personas que son más agresivas, pues que oye, que como he dicho antes, que se sienten atacadas y el cuerpo ante el ataque se defiende, pues tenemos que intentar, me estoy sintiendo atacada, pero no hay un ataque, no me están atacando, voy a intentar expresarlo de una forma más tranquila, ¿no? Con más sosiego. Pues Esther, muchísimas gracias por tus consejos.